Para mí, Persia es sinónimo de lujo, delicados tapices y bellas alfombras. Bueno, y de Otis, mi gato persa. Pero también pienso en el legendario rey Ciro el Grande, cuya extremada tolerancia religiosa y cultural le llevó a liberar a los judíos de Babilonia para que volvieran a Israel. Hola, soy Peter Weller. Bienvenidos al Imperio Persa. Alrededor de 4000 años antes de Cristo, dos tribus nómadas se empezaron a asentar en una fértil pero abrasadora meseta iraní. Al norte estaban los medos y al sur los persas. Debido al carácter nómada de estas tribus, se interesaron más por la supervivencia que por la conquista. Al abandonar sus costumbres trashumantes, tuvieron que aprender a cultivar esta rica meseta de Irán, pero para ello necesitaban una fuente de agua. Los primeros persas podrían haber sido pasto de la historia de no haber descubierto una fuente de agua, y algo igual de importante, un medio para canalizarla hasta sus cultivos y asentamientos. Lo asombroso de este logro de la ingeniería es que no encontraron ese agua ni en ríos, ni en lagos, ni en el océano, sino en el sitio más improbable, en las rocas. Persia se levantó de la nada. Era un terreno muy escarpado y hostil que exigía inventiva y determinación. Hace 3000 años, los antiguos persas nómadas deambulaban por las adustas planicies iraníes. Para buscar agua había que cubrir largas distancias. Fueron los magi, los hechiceros de las tribus, mitad ingenieros, mitad geólogos, quienes idearon la manera de llevar el agua a los pueblos. Sin más utensilios que unos cinceles, estos hechiceros pusieron los pilares del imperio persa. Y lo hicieron mediante un revolucionario sistema de canales subterráneos de irrigación llamados kanats. Su funcionamiento se servía de la gravedad para aprovechar la topografía natural del terreno, que describía una pendiente continuada hasta la cordillera de Al-Borz, en dirección al Golfo Pérsico. Desde la superficie se introducían ejes verticales a partir de los cuales se excavaban túneles horizontales de poca longitud. Alrededor de 1 kilómetro colina arriba se volvía a construir otro eje y así el canal iba avanzando. Podía estar a 20, 30 o 40 kilómetros de distancia, así que requería mucha pericia dar con el lugar de la pendiente en el que el canal conectaba con el acuífero, o incluso las filtraciones del agua subterránea en lo alto de la montaña. El ángulo de las colinas era esencial. Una unidad en vertical por cada 100 unidades en horizontal. No podía ser muy empinada porque la base del canal se erosionaría. Pero claro, tampoco tan horizontal como para que el agua no llegara a su destino. 2000 años antes de los legendarios acueductos romanos, los persas ya canalizaban enormes cantidades de agua a grandes distancias en condiciones de gran sequedad sin apenas pérdidas por escapes o por la evaporación. El agua significaba comida, pero la tecnología para localizar agua y trasladarla era como una zanahoria que los persas les habían puesto delante a sus vecinos. En el año 700 a.C., todas las tribus se guiaban por una figura legendaria llamada Aquemenes, el fundador de una gloriosa dinastía, una dinastía que prosperó gracias a un hombre al que me hubiera gustado conocer, Ciro el Grande. Ciro creó y custodió un imperio gracias indudablemente a su astucia militar, pero también era un genio de la política, un gobernante eficiente y benévolo. Los historiadores le consideran un humanista, los judíos un Moshiach, y su propio pueblo le llamaba padre. Incluso los jónicos a los que conquistó le tenían por un legislador justo y un digno mandatario. Ciro el Grande llegó al poder en el año 559 a.C. Era el principio de la dinastía aqueménida. Su reinado cambiaría para siempre el curso de la historia y redefiniría la arquitectura como tal. Si uno piensa en los personajes de la historia que más han influido en nuestro mundo, Ciro el Grande es uno de los pocos que merece entrar en esa categoría. Es uno de los pocos que merece ser llamado el Grande. El imperio que Ciro regía fue el mayor que habían contemplado los antiguos. Puede que el mayor de toda la historia. Pero su gobierno no se basaba en esclavizar a sus nuevos súbditos, algo totalmente revolucionario en el mundo antiguo.
Supo reconocer la importancia de cada religión y de cada creencia y permitió su supervivencia. En el 539 Ciro conquistó Babilonia, pero no se presentó como un conquistador, sino como un liberador que venía a rescatar al pueblo de su despótico líder. E hizo algo sin precedentes. Liberó a los judíos que habían estado en cautividad en Babilonia desde que Nabucodonosor hubiera destruido Jerusalén y sus templos. Ciro los liberó. Desde la perspectiva que nos da la historia, podríamos decir que lo que Ciro buscaba era una nación escudo entre el hostil Egipto y su propio imperio. Pero, ¿y qué? Lo que importa es que nadie había hecho algo así, y casi nadie lo ha hecho después. De modo que él es el único gentil de la Biblia al que se menciona como Moshiach o Mesías. Como me dijo una vez un distinguido catedrático de Oxford, Ciro siempre ha tenido buena prensa. Y sí que es cierto. Pero antes de que pudiera emprender la campaña que haría de Persia la única superpotencia de la antigüedad, Ciro el Grande murió en combate en el 530 a.C. No vivió lo suficiente como para demostrar lo que pudo haber hecho fuera del campo de batalla. En ese aspecto, puede recordar a Julio César, otro conquistador que no pudo aunar todo su imperio porque murió asesinado antes de tiempo. A la muerte de Ciro, el imperio persa tenía 3 capitales: Babilonia, Susa y Ecbatana. Pero él prefirió ser enterrado en la ciudad que creó, Pasargadas, en una tumba que reflejaba al hombre que la construyó. Durante 30 años, ninguna potencia sobre la faz de la tierra le pudo hacer frente a Ciro el Grande. La vacante de su trono creaba un vacío de poder que arrastraría al mundo antiguo al mayor de los caos. El futuro de Persia pendía de un hilo. En un momento en el que rivales y aspirantes al trono se disputaban el poder, un primo lejano de Ciro, un brillante general, se alzó para asumir el mando. Cuando el ambiente se despejó, el imperio persa quedó firmemente sometido a su liderazgo. Este general, conocido como Darío, se convertiría en el que posiblemente haya sido el más legendario rey persa y uno de los mayores constructores de todos los tiempos. Darío no perdió el tiempo. Comenzó la reconstrucción de Susa, la antigua capital, con colosales palacios ornamentados con mampostería acristalada. La majestuosidad de Susa aún se puede apreciar en la misma Biblia. Cuando los griegos se referían a los palacios persas, solían mencionar a Susa. Cuando en el Antiguo Testamento el libro de Esther alude a los palacios persas, está hablando de Susa. Pero el nuevo rey de Persia quería que la deslumbrante capital fuera toda suya. En el 518 a.C., Darío emprendió uno de los proyectos de materiales que tuvieron que traerse de los 4 confines del imperio. La mayoría de los antiguos imperios se construyeron gracias a la mano de obra de las legiones de esclavos. Pero Darío, al igual que Ciro, prefería remunerar el esfuerzo de construir los palacios y monumentos persas. Todos recibían su paga correspondiente, cada trabajador y cada trabajadora, porque también se contrató a mujeres, y se les pagaba en función de la calidad de su trabajo. No se escatimó en gastos. Persépolis sería el monumento insignia del poder y la gloria del imperio persa. Los palacios de la ciudad estaban adornados con apliques de oro y plata, lujosos tapices y coloridos adoquines. Las paredes estaban tachonadas con hermosos relieves que describían las visitas de los dignatarios de las tierras conquistadas por los persas. Pero las maravillas arquitectónicas de Persépolis trascendían los muros de la ciudad. Incluso mientras llevaba a cabo sus proyectos de infraestructura más ambiciosos, Darío no dejaba de ampliar los territorios del imperio.
Bajo el acertado liderazgo de Darío, el imperio persa cobró unas proporciones gigantescas. Llegó a abarcar lo que hoy es Irán y Pakistán, parte de Armenia, Afganistán, Turquía, Egipto, Siria, el Líbano, Palestina, Jordania y algunas regiones de Asia Central hasta el norte de la India. No es cualquier cosa. Para conectar los extremos más alejados del imperio, Darío iba a poner en marcha dos atrevidos proyectos. Uno se extendería más de 2.400 kilómetros a lo largo del imperio, y el otro crearía una vía de comunicación entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. Ahora buscaba consolidar sus territorios y conectar los extremos de su colosal reino. En el año 515 a.C., Darío ordenó a sus ingenieros construir una gigantesca carretera de piedra que surcara todo el imperio, desde África a la India. Esta vía, que se extendería a lo largo de más de 2.400 kilómetros, recibió el nombre de Camino Real. Supuso todo un logro de la ingeniería porque tenía que atravesar montañas, bosques y desiertos. Lo que se hizo fue apelmazar y endurecer la tierra. No tenían asfalto, pero sí que sabían laminar la gravilla y los pequeños guijarros. Las carreteras de piedra son esenciales en los terrenos en los que el nivel freático puede ser alto. Para que el barro no impida el avance a pie o a caballo, hay que elevar el nivel del suelo. Eso significa extender primero algún tipo de superficie que o bien absorba las aguas subterráneas o impida que esas aguas desplacen la carretera. El Camino Real estaba jalonado por 111 posadas y estaciones de descanso ubicadas cada 29 kilómetros en las que los viajeros podían comer, dormir y cambiar de montura. Para garantizar la seguridad había vigilantes apostados a lo largo de todo el recorrido. Ahora voy a hablar con mi amigo el Dr. Joy Llewellyn-Jones de la Universidad de Edimburgo. Profesor, tengo curiosidad, ¿de verdad era seguro? En lo sustancial, sí. Creo que Darío consiguió algo increíble. Desde donde estamos, desde Turquía, podemos tomar una ruta directa hasta el centro de Irán. ¿Cuánto se tardaba? Pues si iban a caballo, de refugio en refugio, cambiando de montura cada 25 kilómetros, calculo que podrían llegar en cuestión de 6 o 7 días. ¿6 o 7 días? ¿Y llevaban el correo por esta carretera? Por supuesto, y también era una ruta comercial. Ya te puedes imaginar el tremendo adelanto que supuso porque acortaba mucho territorio. No era un simple camino, atravesaba ríos como por ejemplo el Tigris y... En barco. En barco. Hay tramos que serpentean montañas y otros que bordean ríos, terrenos de todo tipo. Aunque no había sistemas de drenaje, no era tan avanzado como las calzadas romanas de épocas posteriores. Así que no tenían alcantarillas. No, nada de eso. Tendrían unos 6 metros de ancho y una base de gravilla, lo que favorecía el tránsito de los caballos y los carruajes. La idea era cubrir la distancia en el menor tiempo posible. Lloyd, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por iluminarnos con tus conocimientos. Sin embargo, a Darío todavía le quedaba tierra por conquistar. Había una región que escapaba a su control, las vastas extensiones del norte de África, y estaba decidido a abrirse camino hacia ellas. Encargó a sus arquitectos proyectar un enorme canal que uniera el Mediterráneo y el Mar Rojo. Todo el mundo ha oído hablar del canal de Suez, pero ¿y del canal de Darío? Lo que él hizo fue construir un canal de este a oeste de 210 kilómetros de longitud. Con los conocimientos hidrológicos de la época, los ingenieros de Darío utilizaron herramientas de bronce y hierro con las que primero excavaron el canal y luego apartaron la arena y levantaron paredes de piedra para facilitar la navegación. Incluso con una ingente mano de obra de canteros y constructores egipcios, se tardaron 7 años en construir la canalización de más de 210 kilómetros. Algunos tramos del canal situados entre el Nilo y el Mar Rojo no eran propiamente un canal, sino un camino de piedra sobre el que se tenían que arrastrar los barcos hasta llegar a otro tramo de mayor profundidad, donde pudieran volver a ponerse a flote. Darío decía: yo, Darío, rey de reyes, conquistador de Egipto, construí este canal. Creó una ruta comercial entre el Mar Rojo y el Nilo. Según sus palabras, los barcos tenían que atravesar mi canal.
En el año 500 a.C., Persia era sin duda el mayor imperio que el mundo había contemplado, superando en envergadura y riquezas al mismísimo Imperio Romano en todo su apogeo 4 siglos más tarde.